En mi última partida del Civilization 6, jugando como Teddy Roosevelt, debido a que este es uno de mis líderes favoritos en todo el juego, decidí retarme a solo construir un distrito especializado de cada tipo, dejándome construir la cantidad que quisiera de distritos de entretenimiento y distritos verdes como la reserva, el acueducto, el barrio residencial y la presa. Con esta campaña mi plan era mostrarles a ustedes cuál es el verdadero poder detrás de los parques nacionales y los centros turísticos costeros en el late game. Es por esto que en este video buscaré explicar de forma concisa esta estrategia para conseguir una victoria cultural. Es importante mencionar que no profundizaré mucho en cómo funciona el turismo y la victoria cultural en general, ya que ya tengo 2 videos exclusivamente dedicados a ellos. En este video me dedicaré específicamente a mostrar cómo implementar esta estrategia durante el early, el mid y el late game, cosa de conseguir la victoria cultural. Antes de continuar, les comento que este es el segundo video de esta serie en donde sobreanalizo mis partidas del Civilization 6. Y si bien al primero les fue bastante mejor que mis videos en general, cuando hice la encuesta sobre si les gustaba o no, varios comentaron que les gustaría hacer ciertas mejoras. Es por eso que les invito a dejar en los comentarios lo que les pareció bien o mal de este video y del anterior, como también invitarlos a suscribirse y participar en la pestaña de comunidad, en donde realizo encuestas sobre la calidad de mis videos y también sobre la mejor portada de la serie que subí esa semana. Finalmente, dejarles invitados a mis streams que hago con regularidad los domingos en la tarde y 2 días en la semana que no tengo tan fijos, pero igual estén atentos porque 2 días a la semana en la tarde y el domingo en la tarde. Sigo con el video. En el early game, lo más importante es conseguir la religión, construir la plaza de gobierno y la casa de los ancestros, establecer los límites con tus oponentes que permitan una expansión masiva de tu civilización. Con respecto a la religión, su principal función es otorgarte fe a través de los lugares sagrados y generar turismo religioso. La plaza de gobierno y su edificio tienen la función de darte producción para hacer colonos y que estos te den constructores al asentarse. Por último, es necesario bloquear la expansión de tus oponentes debido a que los parques nacionales requieren harto espacio y si tus oponentes te encierran y solo tienes tienes pocas ciudades con pocas casillas, no podrás sacarle provecho a estos parques. Es por esto que es necesario asentar ciudades para impedir que tus oponentes se tomen el mapa disponible. Algunas cosas bonus que se pueden hacer son el Coliseo por sus servicios, el Kilwa-Kisiwani por su potencial con las ciudades-estados y construir tu economía con puertos y distritos comerciales. Esto último no lo pude hacer en mi partida con Teddy por mis limitaciones de construcción de distritos. En el mid-game se recomienda expandirse masivamente, construir distritos, especialmente los de lugar sagrado, teatro y entretenimiento, como también generar puntos de grandes escritores y comprar grandes obras. En este momento del juego uno se concentra en colonizar la mayor cantidad de territorio posible, con el fin de conseguir espacio para los parques y centros costeros. Además, acelerar a lo máximo la producción cultural para conseguir el principio de medios de comunicación para desbloquear el Cristo Redentor. Sobre las grandes obras se recomienda comprarse las grandes obras literarias, ya que en el early game la inteligencia artificial hace muchos grandes escritores, y también se recomienda hacer museos arqueológicos, ya que es más fácil extraer los lugares sagrados, o sea, los artefactos de los lugares sagrados, que producir grandes artistas. También es importante concentrarse en desbloquear las tecnologías de vuelo porque duplica el turismo que producen tus lugares, acero para desbloquear la Torre Eiffel y radio para desbloquear los centros turísticos. En el caso de la partida con Teddy, al solo tener la posibilidad de crear un distrito de teatro, irme por las grandes obras y artefactos no era lo más conveniente, por lo que me dediqué a construir reservas como también maravillas, con el fin de potenciar aún más mi late game de desearía que estuvieras aquí. Se recomienda que si se tiene una edad de oro o heroica en la edad de renacimiento, hagas múltiples constructores con la carta de servidumbre en la ciudad de Liang y guardarlos para ponerse a plantar bosques en el late game. En el late game es donde todo entra en acción.
En esta etapa hay que crear la mayor cantidad de naturistas, plantar bosques donde se pueda y hacer 2 maravillas esenciales, el Cristo Redentor y la Torre Eiffel. Y concentrarse en conseguir una edad dorada en la época atómica y de la información, ya que ahí se puede elegir la bonificación de desearía que estuvieras aquí. Desbloquear las edades doradas de desearías estuvieras aquí no es tan complejo, ya que con los parques nacionales uno recibe 4 puntos de época al construir el primero y 3 por todos los demás. Los naturistas y los parques nacionales se desbloquean en conservación, por eso es necesario también desbloquearla. Es un principio por si acaso. La construcción del Cristo Redentor tiene que ser prioritaria, ya que la inteligencia artificial suele ir por él. Y es esencial si uno quiere mantener el turismo religioso que tenía en el early game, ya que después de el principio de ilustración, todos los jugadores tienen un bonus negativo del turismo religioso, bonus que se elimina si uno tiene el Cristo Redentor. La Torre Eiffel no es tan prioritaria, ya que la inteligencia artificial no la apura ni la prioriza, y es mejor construir la mayor cantidad de murallas antes de tener acero, ya que estas otorgan turismo en el late game y acero no permite construir más murallas. En la partida con Teddy se puede ver cómo, mezclando casillas con atractivo impresionante y las dinámicas de los parques nacionales, se puede generar toneladas de turismo, lo que facilita la victoria cultural. De hecho, yo gané prácticamente a solo turismo de parques nacionales. Si bien tenía un par de obras y maravillas que me permitían tener obras como el Hermitage, los parques nacionales y su nivel de atractivo fueron esenciales para conseguir esa victoria. Conclusión. Para terminar, les dejo invitado a jugar una partida con Teddy Roosevelt ocupando pocos distritos o ninguno, ya que igual se puede ganar una victoria turística sin ningún distrito, a menos, con los distritos verdes, sí, pero con ningún distrito especializado. Además, dejarles presente que prestar atención a la belleza que tienen sus casillas puede ser esencial, ya que el atractivo aumenta exponencialmente la cantidad de turistas que llegan a los parques nacionales y centros turísticos costeros. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar sus dudas y comentarios abajo, como también suscribirse y darle me gusta si estiman conveniente. También tengo mi Discord en la descripción del video para que se sumen ahí anuncio mis streams y todo eso, así que los dejo invitados a ir a ese lugar. Y por último, les recuerdo que hago mis streams todos los domingos en la tarde, como también 2 días a la semana en la tarde, pero no está tan bien explicitado qué días son. Les deseo lo mejor en sus partidas de Civilization 6 y nos vemos en un próximo video. Adiós.